Llega un instante casi invisible en el que todo empieza a transformarse, no en lo que ocurre afuera, sino en lo que se mueve dentro de ti, y desde ese punto lo que antes te impulsaba comienza a perder fuerza poco a poco. Aquello que encendía tu entusiasmo ya no provoca la misma chispa. Los objetivos que antes parecían esenciales empiezan a sentirse vacíos, y te encuentras suspendido en una especie de pausa, preguntándote qué ha pasado. ¿Por qué de repente desapareció esa energía que te movía? Pero lo que estás atravesando no es una pérdida, es un cambio profundo. Y es precisamente aquí donde necesitas permanecer consciente, porque este momento guarda una verdad que pocos llegan a comprender. Así que escribe en los comentarios: estoy atravesando una transformación. Porque al hacerlo no solo estás diciendo algo, estás afirmando un estado interno. Y eso también permite que este contenido llegue a otras personas que están pasando por lo mismo. Deja un like, porque este tipo de contenido crece gracias a tu participación. Suscríbete al canal porque aquí no vas a encontrar motivación superficial, sino claridad real. Y si sientes que este espacio te aporta valor, puedes apoyar con un super chat para mantener vivo este tipo de contenido. Ahora quédate, porque lo que estás a punto de comprender puede cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. Porque según Carl Jung, cuando una parte de tu identidad se disuelve, no significa que hayas perdido algo. Significa que lo que eras ya no alcanza para lo que estás empezando a ser. Y este es el punto que casi nadie acepta, porque estamos acostumbrados a pensar que la motivación debe mantenerse siempre alta, constante, activa. Pero Jung observó algo muy distinto. Entendió que toda transformación real atraviesa una etapa de vacío, un momento en el que las antiguas fuerzas internas dejan de funcionar, no porque estuvieran equivocadas, sino porque pertenecen a una versión de ti que ya no existe. Y ahí aparece esa sensación, extraña, casi incómoda, como si estuvieras perdiendo dirección, cuando en realidad solo estás soltando lo que ya no está alineado con tu nueva forma de percibirte. Imagina a alguien que durante años construyó su vida en base a la aprobación externa, a los resultados, al reconocimiento, y de pronto empieza a ver todo eso con claridad, no como algo incorrecto, sino como algo limitado. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que la fuerza que lo movía deja de existir, porque ya no puede ignorar lo que ha comprendido, y entra en esa etapa en la que nada lo impulsa como antes, y ahí es donde muchos se detienen, porque interpretan ese momento como un fracaso, como una caída, como una señal de que algo va mal. Pero Jung diría exactamente lo contrario. Diría que es la señal de que el proceso real ha comenzado, porque mientras sigues motivado por lo mismo, sigues dentro del mismo patrón. Pero cuando algo deja de funcionar, se abre un espacio nuevo, y ese espacio no es cómodo, no es claro, no está lleno de energía como antes, es silencioso, lento, casi vacío. Pero es justo ahí donde algo más auténtico empieza a reconstruirse, y aquí hay algo esencial que necesitas comprender, lo que llamas falta de motivación. En realidad, es una desconexión con aquello que antes te motivaba. No te has vuelto incapaz, no te has debilitado, simplemente ya no estás dispuesto a moverte por cosas que no representan quién eres ahora, y eso cambia todo, porque ya no puedes forzarte como antes, no puedes usar las mismas estrategias, no puedes fingir entusiasmo por algo que internamente ya superaste. Por eso sientes esa resistencia, esa lentitud, esa dificultad para avanzar. Pero eso no es bloqueo, es un proceso de selección interna. Es tu sistema filtrando lo que sigue siendo real de lo que ya no lo es. Y Jung hablaba de esto cuando describía el proceso de individuación, un camino en el que la persona deja de vivir según expectativas externas y empieza a construir una relación auténtica con su interior. Y este proceso no es rápido, no es lineal, y sobre todo no es motivador en el sentido tradicional, porque no se basa en metas externas, se basa en una transformación interna que requiere tiempo, presencia y sobre todo la capacidad de permanecer en el vacío sin intentar llenarlo de inmediato.
sin correr hacia algo familiar solo para evitar ese silencio, porque ese silencio está trabajando dentro de ti. Ahí comienzan a formarse nuevas direcciones, no como impulsos intensos, sino como intuiciones sutiles, más profundas, más estables, menos reactivas, y cuando empiezas a reconocer esto, dejas de luchar contra la etapa en la que estás, dejas de intentar volver a ser quien eras, y empiezas a permitir que algo nuevo emerja, y en ese punto tu relación con la motivación cambia completamente. Ya no se trata de empujarte, se trata de alinearte. Ya no se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente encaja con quien te estás convirtiendo. Y desde fuera puede parecer que haces menos, pero dentro estás construyendo algo mucho más sólido, más real, más duradero. Y esto exige algo que pocos aceptan: confiar en el proceso incluso cuando no es visible, incluso cuando no es inmediato, incluso cuando parece que nada sucede, porque en realidad todo está cambiando, solo que aún no lo ves reflejado afuera. Primero se siente dentro, y esta es la fase más delicada, porque aquí decides si vuelves atrás buscando la antigua motivación o si te quedas y permites que una nueva forma de energía nazca desde un lugar completamente distinto dentro de ti. Y mientras permaneces ahí, empiezas a notar algo que antes no percibías. Ya no es el ruido lo que te guía, sino una percepción más sutil, más lenta, más real. Y aquí muchos se confunden, porque esperan que la nueva motivación llegue con la misma intensidad que la anterior. Pero eso no ocurre, porque lo que están haciendo no necesita empujarte con fuerza, no necesita arrastrarte, aparece de otra forma, como una dirección silenciosa que no te agita sino que te estabiliza, no te acelera sino que te enraiza, y puede parecer menos potente, pero en realidad es mucho más profundo, porque no depende de estímulos externos, ni de aprobación, ni de resultados inmediatos. Es algo que permanece incluso cuando todo afuera se detiene, y es ahí donde comienzas a comprender realmente lo que Jung señalaba, que la verdadera transformación no es visible al inicio, no es espectacular, no es ruidosa, es un proceso interno que cambia tu forma de percibirte y de ver el mundo, y desde ahí inevitablemente cambia también lo que haces. Pero ese cambio no es inmediato, y eso genera esa sensación de estar en medio de dos versiones de ti, una que ya no funciona y otra que aún no está completamente formada, y ese espacio intermedio es el más delicado, porque puedes sentirte perdido, pero no lo estás, estás en transición, y entender esta diferencia lo cambia todo, porque cuando crees que estás perdido buscas salir rápido, pero cuando entiendes que estás transformándote, empiezas a observar, a permanecer, a permitir, y eso transforma completamente tu experiencia, porque en lugar de resistir comienzas a escuchar, en lugar de forzar comienzas a seguir, y eso te lleva a un nivel completamente distinto de relación contigo mismo, porque ya no estás intentando convertirte en alguien, estás descubriendo quién eres sin esfuerzo, y eso requiere una confianza que no es ciega. Es una confianza que nace de observar lo que ocurre dentro de ti, porque si miras con atención notarás que, aunque la antigua motivación desapareció, no estás completamente detenido. Hay movimiento, pero es diferente, más selectivo, más consciente, menos impulsivo, y eso es una señal clara de que algo más auténtico está tomando forma, porque cuando dejas de ser guiado por automatismos, empiezas a elegir con mayor claridad, te mueves solo hacia lo que realmente tiene sentido, y eso reduce el ruido, la dispersión, la necesidad constante de hacer todo al mismo tiempo, creando un espacio donde cada acción se vuelve más coherente, más precisa, más alineada, y con el tiempo eso genera resultados completamente distintos, no porque hagas más, sino porque lo que haces nace de un nivel más profundo, y ahí aparece otro elemento clave del pensamiento de Jung, la integración de la sombra, porque en este proceso no solo estás dejando atrás antiguas motivaciones, también estás entrando en contacto con partes de ti que antes evitabas, aspectos que no encajaban con
tus viejos objetivos pero que ahora son esenciales para tu totalidad. Y eso puede ser incómodo, porque implica ver partes de ti que antes ignorabas, pero es precisamente esa integración la que te vuelve más estable, más completo, menos dependiente de estímulos externos, y por lo tanto menos vulnerable a cambios constantes, y eso reemplaza la antigua motivación, no con otro objetivo, sino con una base diferente desde la cual actuar, una base más firme, más real, menos influenciable, y cuando empiezas a moverte desde ahí, todo cambia, porque ya no necesitas convencerte, no necesitas forzarte, no necesitas buscar energía constantemente, porque lo que haces surge de una coherencia interna que no requiere esfuerzo, y eso no significa que todo sea fácil, significa que todo tiene sentido. Y la coherencia es mucho más poderosa que la motivación, porque no depende de estados pasajeros, depende de lo que te has convertido, y ahí es donde comienzan a aparecer los primeros signos reales de cambio, no como explosiones repentinas, sino como una estabilidad creciente, una claridad que antes no existía, una forma distinta de estar en el mundo, permanecer centrado incluso cuando nada parece encajar a la perfección, y ahí es donde realmente se revela que el proceso está funcionando, no en la emoción constante ni en la energía inagotable, sino en una presencia firme que te permite atravesar cualquier etapa sin perderte a ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, comienzas a comprender que la motivación que antes perseguías nunca fue el objetivo real, solo era un impulso temporal. Y ahora que has ido más allá de ese nivel, ya no necesitas volver atrás, porque estás construyendo algo que no depende de picos, sino de continuidad, no de impulsos pasajeros, sino de identidad, y eso transforma completamente la manera en que vives, la forma en que eliges, la manera en que das forma a tu realidad, porque ya no reaccionas a lo que ocurre, comienzas a expresar lo que te has convertido, y ese proceso no se detiene, sigue profundizándose, sigue evolucionando, y cuanto más permaneces en ese espacio, más natural se vuelve, más estable, más integrado en ti, hasta que esa sensación inicial de vacío desaparece, porque lo que has ganado es infinitamente mayor que lo que creías haber perdido, aunque al principio no lo pareciera, aunque al inicio todo indicara lo contrario, y es justo ahí donde todo empieza a tomar una forma distinta, y desde ese punto algo cambia de manera aún más sutil, porque dejas de buscar esa sensación constante de impulso. Dejas de depender de esa energía artificial que antes te empujaba incluso cuando no estabas realmente alineado, y eso genera una libertad que al principio puede resultar extraña, porque estabas acostumbrado a funcionar de otra manera, a identificarte con tu productividad, con tu energía, con tu capacidad de perseguir objetivos, y ahora te encuentras en un lugar completamente distinto, donde no todo merece tu atención, donde no todo merece tu acción, y eso no es apatía, es discernimiento. Es una nueva capacidad que nace justamente de esa etapa que antes llamabas falta de motivación, porque ya no te mueves por hábito, ni por presión, ni por miedo a quedarte atrás, sino que empiezas a actuar solo cuando algo dentro de ti realmente está en coherencia, y eso cambia radicalmente el ritmo de tu vida, porque deja de estar guiado por la urgencia y pasa a ser guiado por la coherencia. Y la coherencia tiene otro tiempo, otro paso, otra calidad. Y cuando empiezas a respetar ese ritmo, comienzas a notar algo que antes no veías, te das cuenta de que aunque haces menos, lo que haces tiene más impacto, porque ya no está disperso ni fragmentado, es directo, preciso, nace de una claridad que antes no tenías. Y esa claridad no aparece como una respuesta instantánea, ni como una revelación repentina. Se construye con el tiempo, se consolida mientras permaneces presente, mientras dejas de buscar fuera lo que ahora solo puede surgir desde dentro. Y ahí es donde el proceso se vuelve irreversible, porque ya no puedes dejar de ver lo que has visto, ya no puedes convencerte de que lo que antes te motivaba sigue siendo suficiente,
Y entonces inevitablemente empiezas a construir una nueva relación con lo que haces, con lo que eliges, con lo que decides soltar, y eso también implica una pérdida aparente, porque dejas atrás partes de tu vida que ya no están alineadas, dinámicas, metas, expectativas, y eso puede generar una sensación de distancia, pero no es aislamiento, es reajuste, es una reorganización interna que luego se refleja fuera, porque cuando cambias tu posición interna, cambia también tu forma de interactuar con el mundo, y esto no ocurre de golpe, ocurre de manera progresiva, casi imperceptible, pero profundamente real, porque empiezas a elegir diferente, a decir sí a cosas distintas, a decir no, sin la resistencia que antes sentías. Y eso es una señal clara de que algo dentro de ti se ha vuelto más sólido, más definido, más enraizado, y esa estabilidad reemplaza por completo la antigua motivación, porque ya no necesitas ser empujado, ahora estás sostenido por lo que eres. Y eso genera una sensación completamente distinta. No es excitación ni euforia, es una presencia tranquila pero constante, una seguridad que no necesita confirmación continua, una dirección que no requiere ser reforzada todo el tiempo. Y eso es lo que hace que este estado sea tan poderoso, porque no es frágil, no depende de factores externos, no es fácilmente alterable como antes, y cuando comienzas a vivir desde ahí, incluso los resultados que antes perseguías empiezan a aparecer de otra manera. No porque los estés forzando, sino porque te has vuelto coherente con ellos. Y este es un punto que Carl Jung habría considerado esencial, porque no se trata de conseguir algo afuera, sino de convertirse en aquello que naturalmente expresa ese resultado. Y cuando eso sucede, desaparece la tensión constante, deja de existir la necesidad de controlar cada paso. Aparece una confianza silenciosa que guía tus acciones. Y esa confianza no es algo que decides tener, surge de la experiencia directa, de ver que incluso en los momentos de aparente quietud algo seguía cambiando, algo se reorganizaba, algo se alineaba, y eso te lleva a dejar de juzgar las etapas de tu vida de manera superficial. Dejas de etiquetar como negativo lo que en realidad es solo una fase necesaria. Dejas de resistirte a lo que aún no comprendes completamente, y comienzas a permitir que cada etapa tenga su espacio, su tiempo, su función. Y eso genera una fluidez que antes no existía, porque ya no intentas forzar resultados, permites que el proceso se complete. Y eso transforma incluso tu manera de vivir las dificultades, porque ya no las ves como obstáculos, las reconoces como parte de un movimiento mayor. Y eso te vuelve más estable, más presente, menos reactivo. Y esa estabilidad es la base de todo lo demás, porque desde ahí puedes construir, crear, expresarte sin la tensión constante que antes te acompañaba, y es entonces cuando tu vida empieza a reflejar lo que cambió dentro, no como un evento repentino, sino como una continuidad natural, como una evolución que se desarrolla sin esfuerzo, sin necesidad de forzar, sin necesidad de demostrar, porque lo que eres ya es suficiente para generar aquello que antes perseguías con tanta intensidad. Y cuando llegas a este punto, empiezas a percibir algo que antes ni siquiera estaba dentro de tu campo de visión, porque no es un cambio que se imponga ni que te arrastre, es algo que se estabiliza, y esa estabilidad se convierte en la base desde la cual todo se construye. Ya no hay esa oscilación constante entre entusiasmo y agotamiento, entre impulso y bloqueo, entre deseo y resistencia. Aparece una línea más continua, más silenciosa, pero muchísimo más efectiva, porque ya no depende de lo que ocurre fuera, ni de resultados inmediatos, ni de validaciones externas. Nace de una posición interna que no construiste intentando ser alguien, sino dejando de sostener lo que ya no eras. Y ahí es donde muchos comienzan a entender que lo que parecía una pérdida en realidad era una depuración. Una etapa donde todo lo superficial, reactivo y condicionado dejó de sostenerte, generando ese vacío que tanto asustó. Pero sin ese vacío nada auténtico podría haber surgido.
porque no se puede construir algo verdadero sobre una base que ya no está alineada. Y ese silencio que al inicio parecía ausencia, era en realidad un espacio necesario, un espacio donde tu identidad comenzó a reorganizarse, a redefinirse, a volverse coherente con lo que estabas comprendiendo. Y ese proceso, aunque lento, aunque invisible, es extremadamente preciso, porque elimina todo lo que no está en sintonía con lo que te has convertido. Y eso significa que cada decisión que tomas ahora tiene otro peso, otra calidad, porque ya no nace de la carencia, nace de la claridad, y esa claridad hace que cada acción sea más estable, más sostenible, más real, y eso inevitablemente se refleja en los resultados, pero no como antes los imaginabas, no como picos repentinos ni explosiones momentáneas, sino como una construcción progresiva que no se derrumba, que no depende de circunstancias, que no necesita ser recreada constantemente, porque está sostenida por lo que eres, y eso transforma también tu relación con el tiempo, porque ya no sientes prisa por llegar, ya no hay esa tensión constante hacia un futuro que debe compensar algo que falta en el presente. Empiezas a vivir de forma más presente, más arraigada, más completa, y desde ese estado las acciones se vuelven más eficaces, no porque hagas más, sino porque cada acción nace de una coherencia real, reduciendo el esfuerzo innecesario, eliminando la dispersión que antes consumía tu energía, liberando espacio para lo esencial. Y ese es uno de los signos más claros de que el proceso se ha consolidado, porque ya no necesitas llenar cada instante, ya no necesitas demostrar constantemente algo, ya no sientes esa presión interna que antes te empujaba incluso sin sentido, y eso no, te vuelve pasivo, te vuelve preciso, intencional, libre de automatismos, y esa libertad permite que tu vida se reorganice de otra manera, porque ya no intentas forzar la realidad, comienzas a colaborar con ella desde una posición más consciente, más estable, más enraizada, y eso genera una sensación completamente nueva, una continuidad natural, una coherencia silenciosa, como si todo empezara a fluir sin la resistencia constante de antes, y es ahí donde ya no necesitas buscar motivación, porque lo que estás viviendo es mucho más sólido que la motivación. Es un estado interno que no se agota, que no depende de circunstancias, que no necesita ser alimentado constantemente, y desde ahí surge una energía distinta, una energía que no empuja, sino que sostiene, que no agita, sino que estabiliza, que no desgasta, sino que fortalece. Y cuando reconoces esa diferencia, entiendes finalmente que nada se perdió, absolutamente nada. Empiezas a darte cuenta de que aquello que parecía haberse apagado en realidad era una etapa necesaria, una transición silenciosa que tenía que ocurrir para que pudieras alcanzar este nivel de estabilidad interior, y al comprenderlo, algo dentro de ti se relaja, deja de resistirse, deja de cuestionar cada paso, deja de buscar validaciones externas para confirmar lo que en tu interior ya es evidente, y desde ese punto, todo lo que comienza a desarrollarse deja de ser accidental, deja de ser una reacción a lo que sucede afuera, y se convierte en una manifestación directa de lo que ya eres, y ahí es donde ocurre el verdadero cambio, no como algo visible en el exterior, sino como una consolidación interna que, de forma inevitable, empieza a reflejarse fuera de ti, con naturalidad, con coherencia, con continuidad, hasta que termina convirtiéndose en tu nueva forma de vivir, en algo tan habitual que ya no necesita ser cuestionado, y entonces sucede algo más profundo, porque ya no estás intentando descifrar qué hacer, empiezas a reconocer quién eres, y esa diferencia transforma completamente tu experiencia, porque antes, cada acción nacía desde la duda, desde la necesidad de confirmar si ibas por el camino correcto, desde la constante búsqueda de señales que te dijeran que estabas bien, pero ahora todo surge desde una certeza interna que no necesita ser validada. Y eso simplifica todo, no en un sentido superficial, sino en un sentido esencial, porque desaparece ese ruido mental,
que antes acompañaba cada decisión, desaparece la necesidad de controlar cada posible resultado, y en su lugar aparece una claridad que reduce todo a lo realmente importante, y desde ahí, cada acción deja de ser una estrategia forzada y pasa a ser una consecuencia natural. Y en ese punto empiezas a notar una diferencia fundamental entre vivir impulsado por la motivación y vivir sostenido por la coherencia, porque la motivación es inestable, necesita estímulos constantes, depende de factores externos, mientras que la coherencia es firme, no necesita ser alimentada, no depende de lo que ocurre fuera, y por eso es mucho más sólida, mucho más confiable, mucho más duradera, y cuando empiezas a vivir desde ahí, también cambia tu relación con los desafíos, porque ya no los percibes como interrupciones del camino, sino como parte del mismo proceso. Y eso elimina gran parte de la resistencia, elimina la tensión que antes convertía cada dificultad en un obstáculo, y transforma todo en un movimiento continuo, en una adaptación constante que nunca pierde dirección. Esto ocurre porque tu dirección ya no depende de objetivos externos, sino de lo que te has convertido. Y eso hace que todo sea más estable, porque no depende de circunstancias cambiantes, sino de una transformación interna que no puede deshacerse, que no puede olvidarse, que no puede ignorarse una vez que ha sido experimentada, y de ahí nace una seguridad diferente, una seguridad tranquila, sin rigidez, sin necesidad de imponerse, una confianza que no necesita demostrarse ni convencer a nadie, y desde esa confianza surge una nueva calidad en tus acciones, porque ya no actúas para obtener algo, actúas porque lo que haces es una extensión natural de lo que eres, y eso también transforma la forma en la que percibes los resultados, porque dejan de ser algo que define tu valor, pasan a ser simplemente una consecuencia de un proceso que ya está completo dentro de ti, y al desaparecer esa presión constante, desaparece también el miedo a no ser suficiente, desaparece la necesidad de controlar cada detalle, y se abre un espacio en el que puedes moverte con más ligereza, pero también con más precisión, y esa combinación es lo que hace que este estado sea tan poderoso, porque no desperdicias energía, no te dispersas, no reaccionas constantemente a lo que ocurre, te mantienes centrado, alineado, coherente, y desde ahí todo empieza a tomar forma sin esfuerzo, y entonces comprendes algo que antes parecía solo una idea, porque ahora lo estás viviendo, lo estás experimentando directamente, lo estás encarnando, y eso lo vuelve real, tangible, estable, y cuando llegas a este punto, ya no sientes la necesidad de volver atrás, de recuperar estados antiguos, porque lo que has encontrado es más profundo, más sólido, más auténtico, y se convierte en tu base, en tu punto de partida, en tu forma natural de estar en el mundo, y desde ahí todo lo que construyas no será algo que tengas que sostener con esfuerzo, será algo que se sostiene por sí mismo, porque nace de una coherencia que no se rompe, de una identidad que no necesita ser recreada constantemente, y en ese momento llega una comprensión aún más clara, porque ya no necesitas explicarte nada. Lo que antes intentabas entender ahora simplemente lo estás viviendo, sin análisis constante, sin necesidad de ponerle nombre a cada etapa, y eso marca un punto muy preciso en el proceso, porque ya no estás observando el cambio desde fuera, te has convertido en ese cambio. Y eso lo transforma todo, porque desaparece la separación entre lo que eres y lo que estás siendo. Ya no hay distancia, ya no hay una meta lejana. Ahora estás dentro de aquello que antes buscabas, y esta sensación no es una emoción intensa ni pasajera, no es entusiasmo momentáneo, es una estabilidad profunda que no necesita intensidad para ser real. Es una presencia que permanece incluso cuando todo alrededor cambia, y por eso, es tan distinta de cualquier forma de motivación que hayas conocido, porque no necesita ser mantenida, no necesita ser protegida, existe porque forma parte de ti, y desde ahí puedes mirar hacia atrás y entender por qué aquella etapa anterior, ese vacío que tanto te desconcertó,
era en realidad el espacio necesario para que todo esto pudiera formarse sin interferencias. Y comprendes también que no podías evitarlo, porque cualquier intento de llenarlo antes de tiempo habría retrasado este momento. Habría mantenido activa una versión de ti que ya no estaba alineada. Pero al permanecer, al atravesar ese silencio sin escapar, creaste las condiciones para algo mucho más estable, mucho más real, mucho más duradero. Y ahora eso se refleja en todos los aspectos de tu vida, no como un cambio repentino, sino como una coherencia constante que se manifiesta en tus decisiones, en tu forma de reaccionar, en tu manera de moverte y de pensar. Todo se vuelve más simple, porque ya no hay conflicto interno, ya no hay contradicción entre lo que sientes y lo que haces. Todo sigue la misma dirección, todo nace del mismo lugar, y eso libera una enorme cantidad de tensión que antes estaba presente incluso sin que lo notaras. Y al liberar esa tensión, también liberas energía. Pero es una energía distinta. No es la que te empuja a hacer más, sino la que te permite hacer lo que realmente importa, sin dispersarte. Y desde ahí, ya no dependes de las circunstancias. No eres arrastrado por lo que ocurre afuera. Permaneces estable incluso cuando algo no es perfecto. Permaneces presente incluso cuando las cosas cambian. Y esa es la verdadera fuerza que emerge de todo este proceso. No una fuerza que lucha, sino una fuerza que sostiene, que permanece sin necesidad de oponerse, porque ya no hay conflicto interno, y entonces también cambia tu relación con el futuro, porque ya no lo ves como algo que debes alcanzar, ya no lo percibes como una distancia que necesitas recorrer, lo reconoces como una continuación natural de lo que ya eres ahora, y eso elimina la ansiedad. Elimina la tensión hacia lo que aún no ha sucedido, porque lo esencial ya está presente dentro de ti, y todo lo que aparezca afuera será simplemente una expresión de eso, y así tus acciones se vuelven más simples, más precisas. Ya no necesitas hacerlo todo, ya no necesitas perseguir cada oportunidad, haces únicamente lo que es coherente contigo, y eso es suficiente, y precisamente porque es suficiente, funciona, porque no hay dispersión, no hay conflicto, no hay incoherencia, y con el tiempo eso construye algo que no se rompe, algo que no depende de factores externos, algo que continúa incluso cuando no estás pensando en sostenerlo, y ahí es donde entiendes la verdadera profundidad de este estado, porque ya no es algo que tengas que recordar o practicar, es algo que eres, y cuando algo se convierte en lo que eres, no puede perderse, puede transformarse, puede expandirse, puede evolucionar, pero no regresa a lo que era antes, porque ya has visto, ya has comprendido, ya has atravesado todo lo necesario, y ese cambio se vuelve definitivo en el sentido más profundo, no como algo rígido, sino como una base estable que sigue creciendo sin perder su esencia, y desde ahí todo lo que vivas, todo lo que crees, todo lo que expreses, estará inevitablemente alineado con ello, sin esfuerzo, sin lucha, sin necesidad de control. Y así, de forma silenciosa pero constante, tu realidad continúa reorganizándose, reflejando exactamente lo que ya has establecido dentro de ti, hasta que todo se vuelve tan natural que deja de ser algo que esperas y se convierte simplemente en lo que es.